grabar. Me avisan si ven mi pantalla. Sí se ve. A todo esto, ¿cómo creen que les fue en el control? No se llama. Los resultados van a estar, no hemos empezado a corregir. Van a estar después de la semana Delta ya, yo creo. Lo más seguro. No vamos a corregir antes que eso. Ya, a ver. ¿Qué no alcanzaste a entregar, pero y lo mandaste por otro medio, por si acaso? A mí me normal el profe no aceptó, pero igual estuve con harto miedo por lo que había hecho en las instrucciones. Ah, Pero ya pero se sí, resolvió. sí te lo aceptó el profe, ¿cierto? Ah, ya. Lo mandaste al correo, ¿no? Correo de él. Ya, sí, para después acordarme cuando vaya a corregir y no se me vaya a quedar tu control atrás. Vale. Eh, ya, bueno, como ustedes ya hicieron estos problemas, no los vamos a leer ni repasar, más o menos ya entienden la situación. De hecho, este problema tenía un dibujito. Pero ¿cómo empezaron ustedes o por qué había que empezar según ustedes? Básicamente tenemos esta situación, ¿cierto? Donde, no me acuerdo si la Delta era la que se... Ya. Esta, por ejemplo, es la nave Delta que se mueve acá, lambda C, y esta otra es la nave Omega, que se mueve con lambda C, y esto con respecto a alguien que está en reposo y que las mira, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que sería lo primero o lo más natural que uno haría al principio? Poner sistema de referencia. Claro, poner el sistema de referencia, por ejemplo, ponemos acá el sistema de la nave Delta, que le vamos a llamar S Delta, y acá el sistema de la nave Omega, sistema Omega, y este llamémosle sistema S simplemente, de una persona que las mira. Ya después, ¿qué seguiría? ¿O qué hicieron ustedes? Sí, todos, supongo que todos y todas hicieron este problema, así que tendrán una idea ya de cómo y por dónde iba la cosa. Onda, lo que yo hice fue como calcular la velocidad relativa que sentía una nave respecto a la otra, pues como que transformé el problema, por decirlo así, considerando que una de las naves estaba estática y la otra se movía a la velocidad como que sentía la otra. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Porque yo no puedo trabajar, digamos, yo quiero saber cómo se relacionan las variables en delta y omega, pero yo no tengo cuál es la velocidad relativa entre ellas, ¿no? Yo no puedo pasarme, o sea, podría en rigor, pero es más largo, ¿no es cierto? Pasarse al sistema S de esta persona que está mirando esto y después pasarse al sistema de acá, pero es un paso extra. Entonces, como dices tú, lo que vamos a hacer es obtener directamente cuál es la velocidad relativa entre la nave delta y la nave omega, para así estudiar como simplemente dos sistemas de referencia que se mueven con cierto movimiento relativo. Entonces, si recordamos la fórmula de adición de velocidades relativistas, nos dice que la velocidad, ¿cierto?, con respecto a un sistema, prima, por ejemplo, es igual a la velocidad relativa con otro sistema, más la velocidad a la que en ese sistema se ve algo, partido en 1 más v partido en c cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se aplica? La velocidad, por ejemplo, de la nave omega con respecto a la nave delta es igual a ¿qué cosa? La velocidad relativa entre, voy a colocar aquí, la velocidad relativa entre S y delta más la velocidad de la nave omega con respecto a S, partido en 1 más la velocidad de S con respecto a delta por la velocidad de omega con respecto a S, partido en C cuadrado, ¿no? Y la velocidad de S con respecto a delta, si se dan cuenta, es esta de acá, la velocidad de S, como delta se mueve con velocidad lambda c, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, es menos lambda c,
Entonces la velocidad de S con respecto a delta es más lambda C, ¿no? Entonces me queda lambda C más la velocidad de omega con respecto a S, que también se mueve hacia la derecha con lambda C, entonces también es lambda C, partido en 1 más lambda C partido en C cuadrado. O sea, esto me queda 2 lambda C partido en 1 más lambda cuadrado, ¿no? Y eso llamémosle nuestro beta. Más bien, sí, beta C, ¿ya? Esa va a ser la velocidad relativa entre las dos naves. Ya, supongo que todos partieron, o sea, en la forma más directa, se puede hacer de otras formas, pero es una forma un poquito más directa como encontrar al tiro la transformación entre ambas. Entonces partíamos por ahí y ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, que ya, una vez habiendo hecho eso, tenemos esta situación simplemente donde tenemos, por ejemplo, la nave Delta. Este es el sistema de la nave Delta. Delta. Y tenemos el sistema de la nave Omega, que se mueve con una velocidad, ¿cierto? Beta c igual a 2 lambda c partido en 1 más lambda cuadrado. Entonces ya no olvidamos de este sujeto que está acá mirando esas dos naves. Ahora ya sabemos cuál es la relación entre esos dos sistemas, ¿ya? Y nos dicen que los relojes se sincronizan cuando sus orígenes coinciden, cuando están frente a frente. Entonces, en nuestro instante inicial de tiempo, ¿cierto? T delta igual T omega, ¿no es cierto? Igual 0. Y eso ocurre para X delta igual X omega igual 0. Ya que los orígenes coinciden en el fondo. Tanto temporales como espaciales. Ya, entonces después lo que se dice es que una vez que transcurre un tiempo T omega relativo a omega, perdón, luego transcurría un lapso T0 en la nave delta, se emiten dos pulsos luminosos consecutivos desde su origen en dirección al origen de omega. Y lo primero que se pide es obtener la expresión para el instante T omega relativa a omega cuando llega el primer pulso al origen de omega y evaluar numéricamente para lambda igual a un medio y comparar con T0. Bueno, entonces tenemos que la situación más o menos es la siguiente, siempre me gusta dibujar estas cosas. La situación es que tenemos aquí la nave, ¿cierto? Este era el origen. Después de un tiempo T0, por ejemplo, la nave Omega, ¿cierto? Ha avanzado una distancia T0 por beta c, ¿no? Porque esto se va moviendo con velocidad beta c, que ya lo calculamos, con respecto a delta. Y en ese instante, acá se lanza, ¿cierto? Una señal luminosa, o sea, que viaja a la velocidad de la luz. ¿Ya? Aquí se emite. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos saber en qué tiempo, en qué instante de tiempo llega al origen de omega? ¿Qué hicieron ustedes para esta parte? Yo hice algo parecido que hiciste en el auxiliar 2 con un camión que le tiramos un fotón. Entonces Ya, sería T0 por la velocidad del sistema omega, ya. más un tiempo X, así como digamos de T, Ujú. por la velocidad. Y eso sería igual a C, que es la velocidad del fotón, por ese tiempo que estamos buscando. Ya. Mira, eso no está mal, pero el problema de hacer, o sea, para lo que se pregunta, no está muy correcto porque lo que se quiere, al hacer eso, tú estarías viendo en qué instante de tiempo llega al origen de omega, pero visto con respecto a delta. Sí, sí, que tengo con ese número y después eso lo meto en lo Ah, que hice ya, con en ese las número después fue meterlo en la transformaciones de transformación Lorentz. de Lorentz y con eso obtengo T omega. Ya, veamos si da lo mismo. Yo lo haría de otra forma. Yo me iría inmediatamente a omega para ver justamente en qué tiempo con respecto a omega se lanzó el fotón. Y después me agarro de que el fotón viaja con velocidad c y entonces ahí calculo el tiempo restante. Entonces, por ejemplo, si nos pasamos a omega,
Perdón, sí, a omega. A omega no. Tenemos que, ya omega está fijo. Lo que vemos es que delta se mueve con velocidad menos beta c hacia la izquierda. Menos beta c, ahí está la flechita, indica que se mueve hacia la izquierda. Y como yo quiero saber el tiempo en que llega con respecto a omega, entonces yo voy a transformar en qué tiempo se lanzó el fotón, en qué instante de tiempo se lanzó el fotón con respecto a omega. ¿Ya? Algo así como T0 omega. ¿Ya? Ya, pues, y para eso notamos que el evento se lanza, de que se lanza un fotón, ocurre en el origen de delta, ¿no es cierto? Entonces, para este evento se lanza fotón, X, ¿no es cierto? Con respecto a delta es cero, ya porque ocurre en el origen. ¿Sí? Y eso inmediatamente con la transformación de Lorentz nos permite encontrar el tiempo transcurrido con respecto a omega en que se emite el fotón, que sería gamma, ¿no es cierto? Por el tiempo con respecto a delta en el que se emite el fotón, ah, menos BC, va, menos Vx delta, ¿cierto? Partido en C cuadrado. Pero como el evento ocurre en el origen de delta, esto es cero. Y bueno, recupero nada más que la dilatación temporal, que era obvio. También se podía hacer directamente con dilatación temporal. Y el intervalo de tiempo en que ocurre en delta es el T0, que es dato. ¿Ya? Entonces, después de un tiempo gamma T0 con respecto a omega, se emite el fotón. ¿Ya? Una vez que ocurre eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto sería ahora X en omega? O sea, ese evento, ¿en qué posición ocurre con respecto a omega? Bueno, sería gamma por X delta, ¿cierto? Menos B por T delta, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. Y X delta es cero. T delta es T0. Entonces queda menos gamma B T0, ya que B es la velocidad relativa entre este que calculamos antes. Entonces, en esta posición, con respecto a omega, se emite el fotón, o sea, a una distancia acá, gamma VT0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo más le tomaría al fotón para llegar al origen de omega? Como el fotón viaja con velocidad c simplemente, en todos los sistemas de referencia la luz tiene la misma velocidad. Entonces, el intervalo de tiempo con respecto a omega entre que se lanzó el fotón con respecto a omega y llegó al origen sería la distancia que recorre la luz, que es gamma VT0 partido en c. ¿Ya? Entonces, con respecto a omega, el tiempo en el que llega el fotón, ahora es el T mayúscula omega, es, bueno, el tiempo que transcurrió desde que, porque acuérdense que todo estoy midiéndolo desde que se juntaron. Entonces sería el tiempo gamma T0, que es cuando se lanzó el fotón con respecto a omega, más el tiempo que le demoró al fotón llegar a mi origen, que es gamma B T0 partido en C. O sea, queda gamma 1 más B partido en C T0. ¿Ya? Ese sería entonces el T omega que se pide. ¿Se entendió, no? Esa es una forma de hacerlo. No sé si la otra forma que dices tú habrá dado, porque a ver, Es que no me acuerdo qué me dio, pero me acuerdo que creo que dio algo parecido, pero no estoy seguro. Tendría que buscar la porque hoja. si tú calculas eso lo que tú me dices, tú estarías sacando. Sí, yo creo que también puede que dé. O sea, lo que Claro, hice fue que calculé T omega, como comenté, y después chanté eso en la fórmula que tú tenías ahí, donde claro, tenías T omega. porque de la otra forma tendrías algo así como algo así Tendría la como igualdad T0, T ¿cierto? Por B, cero por B más T.
Perdón, más v por T, delta t, ¿no es cierto? Que es el tiempo que avanzó desde que se lanzó el fotón. sí, eso Tiene sería que ser C delta igual T. a c delta t, claro. Entonces, mi Se despeja delta delta t, T. claro, sería t0b partido en c menos b, Sí. ¿sí? Y eso después se chanta en Ya, pero la espérate, transformada el de. tiempo total entonces sería t0 más s delta t, ¿no? Ujú. Ya, entonces sería t0 factor de 1 más b partido en c menos b, me queda t0c partido en c menos b, claro, y eso después tú puedes transformar, pero um, el problema, a ver, para transformar necesito dos. Ah, no, puedo transformar directamente, po. Tengo que entonces t', ¿no es cierto? Es gamma por t a menos b x partido en c cuadrado. Pero nosotros sabemos cuánto vale x, ¿o no? Ah, X. sí, Ahí pues. está. Sí, X po. vale justamente b t0c partido en c menos b, ¿no? Ujú, sí. Entonces queda gamma t menos b partido en c cuadrado por b t0c partido en c menos b, pero ahí está ese c menos b que se ve medio feo. No sé si Ah, queda feo. pero qué raro. Ah, no, pero está este t que también. Ah, ya. Este t también es t0b partido en c menos b menos b partido en menos b cuadrado partido en c cuadrado t0 c partido en c menos b, ¿no? Entonces queda gamma t0 partido en c menos b. Creo que hay un c que me está sobrando para factorizar bien, digamos. Mm. Me voy a buscar qué me había dado. No, está bien lo del, o sea, lo de las velocidades. No, no, no. Este c, a ver. Ah, sí, pues porque x es b por. Ya. Sí, está bien. Bueno, entonces hagámosle caso. Puedo sacar un b. Queda 1 menos bc partido en c cuadrado t0 c menos b. No estoy muy seguro que dé lo mismo que lo otro. Debe haber alguna. Baja, este t0 no va acá. Quizá hay algún problema. Disculpa, parece que te falte. Se tienen que ir los C. O sea, no. Ah, sí. De veras que queda b partido. Ah, ya. Ahí me gusta más. No, vengo a cachar que me equivoqué porque chanté directamente el delta T. En la cuestión sin considerar el T0 que ya pasó. Ah, pero Así que no te igual lo tengo mal. no te delates. Capaz en una de esas no me doy ni cuenta. No. Eh, ahí, ¿no? ¿Estoy bien o no? Voy a sacar un C mejor y queda entonces C menos B, qué raro. No, no da lo mismo. O sea, ¿dónde estará el problema con este argumento haciéndolo así? Mm, ah, no, po. Ya, este es el tiempo, ¿cierto? Con respecto a delta. Y nosotros queremos encontrar cuando. Es que aquí en ningún momento estamos imponiendo que llega al origen de omega. Entonces teníamos que poner que x omega es igual a cero, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar la transformación t' igual a gamma por t menos bx. Perdón. Sí, bx partido en c cuadrado y x' que es 0 igual gamma por x menos bt, ¿no? Entonces el x en realidad no es simplemente, o sea, a lo que voy,
que yo vea en delta que mi pulso llega al origen de omega, no quiere decir que en ese mismo instante la transformación me diga que efectivamente con respecto a omega llega al origen, ¿cachai? Entonces tengo que imponer aquí que x' es 0 en el evento, y de aquí puedo sacar x, que lo meto acá para sacar el tiempo. Entonces de aquí saco que x es vt partido en gamma, ¿ya? Donde t es vt0, c partido en todo eso. Y eso se mete acá junto con ese t, y ahí tiene uno la transformación de tiempo, y aquí uno está imponiendo justamente que el evento de que el fotón llegue al origen en omega, ¿ya? Porque llegar y transformar no me garantiza, o sea, que yo veo desde omega, al hacer la transformación con lo que estábamos haciendo antes, lo que estamos diciendo es que yo veo de que omega ve o cree de que el fotón llegó a mi origen, pero no estoy necesariamente viendo que el fotón llegó a mi origen. Ya, aquí estoy imponiendo que el fotón llegó a mi origen, y para que eso pase, tiene que cumplir esto. El evento de que mi fotón llegue al origen con respecto a x se ve cuando x es vt partido en gamma. Entonces hay que hacerlo al revés, ¿cachai? Hay que partir con esto. De que x', de que x' igual 0 en omega. Ya, entonces con ese x' uno obtiene el x, o sea, la posición con respecto a omega en que ocurre eso, que no es gamma, no es este tiempo que calculamos acá. ¿Te das cuenta? O sea, perdón, si es ese tiempo, si es ese tiempo, pero la posición no es esa. La posición no es v por t0 c partido en c menos b, sino que es v partido en gamma por ese tiempo. Y ese se mete acá y ahí, y no voy a hacer el álgebra, pero espero que dé lo mismo. Ya ahí lo verifican. Ya. Pero ese sería como el procedimiento a seguir. Pero eso, que quede claro que yo diga de que, de que en omega, aquí voy a volver al dibujo, que yo vea de que en delta el fotón llegó al origen de omega, no quiere decir que efectivamente en esa distancia y en esa posición haya llegado al origen de omega. ¿Ya? Con respecto a omega. Yo tengo que partir imponiendo de que en omega llega a mi origen. Pues entonces ahí yo meto toda la maquinaria de las transformaciones y saco para qué posición con respecto a delta, y ahí recién puedo ocupar eso. De hecho, igual me deja como metido si es que va a dar lo mismo, porque eh, son dos maneras, ¿cómo se llama? Válidas, digamos, de hacer el problema. Eso es T0 partido en gamma, 1 menos B partido en C. T' es igual a gamma, T0C partido en C menos B, menos B partido en C cuadrado. T0C partido en gamma, 1 menos B partido en C. Me queda gamma T0C partido en C menos B, factor de 1 menos C menos B por B. Gamma T0C partido en... Sería un C arriba, ¿no? Como el C menos B y un C arriba. Espérate. Sí, que quiero... Estaba diciendo esto a todo esto para ver si da lo mismo. Si no, no sé ahí dónde. Porque la forma más lógica de hacerlo sería esta otra, ¿no? Como ver con respecto a omega en qué momento se emitió el fotón, y con eso, usando que la velocidad de la luz es c nomás, ver cuánta distancia le faltaba para llegar a mi origen. Pero esta otra forma también me parece válida. Entonces, v partido en c cuadrado por x, que es vt0c partido en gamma, c menos b,
factorizo por T0C partido en C menos B, queda 1 menos T0C partido en C menos B, queda B cuadrado partido en C gamma. Eso no. No sé, parece que no. Da muy distintos los dos resultados, no sé qué estará pasando. Voy a pensarlo mejor y voy a comentarles ahí cómo sería. ¿Ya? Para que avancemos. Disculpa, en ¿Sí? el X parece que le agregaste un gamma porque lo dividiste por gamma Ya. y te queda un 0 igual gamma, pero te queda un paréntesis, pues, entonces el gamma no te quedaba en X, pues, A ver, ¿cómo? que en el X' igual 0 te queda igual gamma por Ah, X menos pucha, le puse un gamma. Entonces, hoy, ¿por qué le puse un gamma ahí? Claro, ese gamma nunca tenía que estar y X es justamente lo mismo que lo que habíamos dicho antes. Igual no da lo mismo. Ya me estoy enredando solo con esto. B cuadrado partido en C menos B, a, a gamma T0C partido en C menos B, partido en ya, C menos B cuadrado, C por C cuadrado menos CB menos B cuadrado. No, da algo muy distinto. Ya, pero como les dije, lo vamos a revisar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué de esta forma no sale? O sea, es igual de válido pensar que en delta, claro, si yo tengo el tiempo que veo que llegó al origen con respecto a delta, entonces bastaría transformar el tiempo, pero no sé. Y una de esas no te está dando lo mismo porque esa transformación, igual que dice que T0 más delta T, como que igual me hace ruido porque estamos diciendo entonces que T0 por V, que sería la velocidad del sistema, más esa misma velocidad por un delta T nos va la velocidad de C por delta T. Claro, es que Entonces no estaríamos es. diciendo que delta T no sería delta T derechamente el tiempo que demora en llegar. Y digamos que el tiro es nuestro T que tenemos que meter al tiro en la ecuación en vez de esta como simplificación que dijiste que T es T más T0 delta. No sé si se entiende. Sí, El no te delta T entiendo. directamente Es que lo que pasa es que eh, este delta t es el tiempo porque para que le resolver toman. esto, yo resolví como busqué ejercicios resueltos en internet. Ya Ujú. pillé uno donde era un ejercicio que era una nave que se le envía una señal desde la Tierra. Básicamente era el mismo ejercicio y lo hacían directamente así. Decían este T y lo chantaban en la fórmula. Ya, es que quizás la diferencia es que justamente es que aquí hay un detalle y es que el tiempo se empieza a contar desde que ambas naves coinciden. Entonces, pasado un tiempo t0, ¿no es cierto? La nave ya va una distancia t0b más allá de la nave delta. Y en ese instante se emite el pulso, entonces este delta t es el tiempo que transcurre la, en el fotón desde salir hasta llegar al origen de omega con respecto a t. Por eso, para contar, digamos, desde t igual 0 a un t cualquiera, tengo que agregarle el t0 más el delta t. Es que entonces la igualdad no sería C igual a C por delta T, porque si no estaríamos considerando solo el viaje de ese primer tramo. Tendría que ¿Cómo? ser C por Espérate, delta. ¿qué estás diciendo? La La velocidad, igualdad que está arriba, que Ujú. pusiste arriba, no, si ese fuera el caso, entonces no sería todo igual a C por delta T. ¿Por qué no? Debería ser entonces C igual a T, el T que tienes ahí abajo, ¿no? Porque esa es la distancia que está recorriendo el fotón. A ver, lo que yo estoy diciendo, no sé quién es, es que este es el tiempo t0, ¿no? En el tiempo t0, esta nave está a una distancia t0b, ¿cierto? ¿Sí? Y acá sale el fotón. Después de un tiempo delta t, o más bien en un tiempo t igual t0 más delta t, el fotón va a haber recorrido cierta distancia
Sí, pues, entonces por eso digo que la igualdad arriba debería ser C No, el por, fotón va a haber recorrido esta distancia c por delta t, po. no sería un C por, entre paréntesis, delta T más T0. Ah, ya, a ver, espera. C. Eso es lo que estoy diciendo. Y después de esto, entonces la posición de mi delta es T0 por B más B delta T. No, pero es que si te das cuenta no puede ser porque si le colocamos que delta T es... Tú dices poner aquí T0 más delta T, ¿no? Sí, Acá. en vez de delta T, sí, Ya, pero entre eso, no, paréntesis. eso nos lleva a que B sería igual a C. Entonces no tiene sentido tampoco. Mm. Entonces no, si está bien esto de que transcurrido un tiempo delta T, la luz va a haber recorrido C delta T y queremos que coincida con la posición a la que se encuentra el origen de omega, que es Ah, no, sí, T0. sí, tiene sentido que sea C por delta T, porque se tira del momento que T0 termina, entonces no hay que considerarlo en el viaje de la luz. Claro, y la única forma para que pase lo que tú dices es como que C sea igual a B. No, entonces no, el problema no está ahí. Mm, Yo creo que el problema está en ese T que definiste T0 más delta T, porque son en el libro que lo estoy leyendo no lo hacen. Y es un problema muy, muy similar. ya, pero es que no sé, es que deben haber diferencias bueno, todos los problemas tienen los suyos, son distintos, pero es que este tiempo que estamos calculando es el tiempo que ve delta que llega el fotón al origen de omega, pero es con respecto a delta. Nosotros queremos calcularlo con respecto a omega. Um, Y que por eso, o sea, tenemos delta T, pues, que sería del respecto de delta. Y eso lo chantamos en la transformada directo del tiempo. Y tenemos que X es la distancia que ya teníamos arriba, que sería C por delta T. claro, también es otra forma. Claro, podemos llegar y multiplicar. Ah, ya, ya. Creo que ya. Eso fue lo que hice, de hecho. Ya, sí, no. Ahí la embarré yo, claro. Explicando aquí ya. Creo que ya sé dónde. Claro, mm, que se puede calcular de las dos maneras. Pues X se puede calcular, claro, como C por delta T. O como B por T, ¿no? Como lo habíamos visto acá. Se puede calcular de las dos maneras. Y debería dar lo mismo. ¿O no? C por delta T es C T0 B partido en C menos B. Y B por T da lo mismo también. T0, sí. No, Eso da lo sí. mismo la distancia, entonces... Pero no entiendo por qué cuando lo metemos en la transformación de Lorentz al tiempo no recupera el resultado anterior. Ya, bueno, Debe ser alguna simplificación extraña, pero claro, no sé, lo voy a revisar y si encuentro si en, algo ahí si en se lo comparación subo al numérica, foro. si en comparación numérica sale lo mismo, debería estar bien. Claro, pero ahí vamos a revisar, si encuentro algo interesante se lo publico en el foro, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Entonces volvemos, ya teníamos esto, perdón por tanto tiempo en eso. Entonces ya, entonces vamos a evaluar para gamma, para lambda, ¿cierto? Igual a un medio, eso se pedía, y comparar, ¿no es cierto? Entonces si es que lambda igual a un medio, tenemos entonces que mi velocidad relativa era, ¿cierto? 2 lambda c partido en 1 más lambda cuadrado, ¿no? Entonces me queda 2 por un medio partido en 1 más un cuarto. Se me queda 1 y abajo me queda 5 cuartos, por lo tanto esto me queda 4 quintos c
Por lo tanto, b partido en c es 4 quintos. Vamos a sacar el gamma al tiro. 1 partido en raíz de 1 menos 4 quintos al cuadrado. Eso es 1 partido en raíz de 1 menos 16, 25avo. Eso queda 25 menos 16 son 9. Raíz de 9 es 3. Y arriba me quedan 5, ¿no? Me queda 5 tercios. Gamma. Entonces, T omega sería gamma, que es 5 tercios, por 1 más B partido en C. B partido en C es 4 quintos. Y por T0. Entonces, aquí me queda 5 tercios más 4 tercios. Son 9 tercios, o sea, 3. Entonces sale que T gamma es 3 veces T0. Eso evaluando numéricamente para lambda igual a 1/2. ¿Ok? Y bueno, comentar, ¿qué podemos comentar? Bueno, comparar con T, bueno, el triple. Y eso es razonable, digamos, porque, bueno, omega ve que el reloj de T0, ¿cierto? Avanza más lento. ¿Ya? Entonces para para omega, perdón, no sé por qué digo gamma, para omega ve que T0 le lanzó la señal un tiempo después, ¿no? Que fue justamente lo que calculamos antes. Se dilata el tiempo. Entonces, como ve que lo tira un tiempo después, entonces es razonable que T gamma sea mayor que T0. ¿Ya? Luego B, obtengo una expresión para el lapso T omega que transcurre entre la detección del primer y segundo pulso, pero con respecto a omega. Y graficar T omega partido en T delta como función de lambda y comentar el significado. Básicamente es hacer la misma artimaña, pero cambiando un poquito. Al menos ya sabemos el tiempo de omega con el cual llegó el primer pulso. Ahora vamos a calcular con respecto a cuál llegó el segundo pulso. Pero si se dan cuenta, es como lo mismo, ¿ya? De hecho, lo podemos hacer muy rápido, notando que lo único que cambia es que el tiempo de salida del segundo pulso es T0 más delta, tau delta, ¿no? Con respecto a delta, el tiempo de salida del segundo pulso. Entonces, el tiempo del segundo pulso, le voy a colocar T sub 2 con respecto a omega, va a ser el mismo resultado anterior, pero en vez de siendo T0, sería en T0 más delta más tau, perdón, el dato era tau delta. O sea, es lo mismo, si se dan cuenta. Solo que con respecto a omega, ahora lancé otro pulso, pero en un tiempo T0 más tau delta, ¿no? Entonces puedo hacer el mismo procedimiento, da lo mismo, pero para hacerlo más corto, uno puede decir, bueno, el resultado idéntico, pero sustituyendo en T0 en el resultado anterior, T0 más tau delta. Entonces queda gamma 1 más B partido en C delta, perdón, T0 más delta tau delta. Y bueno, ya habíamos obtenido que el tiempo con respecto a omega del primer pulso llega en 1 más B partido en C T0. Entonces, el intervalo en que llegan los pulsos con respecto a omega sería el tiempo en que llega el segundo pulso, menos el tiempo que llega el primer pulso, y restando esto, si se dan cuenta, da gamma por 1 más B partido en C, delta tau. No sé para qué le coloco delta, era tau nomás. Se me confunde con el delta. ¿Ya? ¿Pues se entendió más o menos el argumento? Que es lo mismo, solo que cambia, hay que sustituir T0 por T0 más tau delta y después restar los dos tiempos. Entonces queda tau omega partido en tau delta es gamma 1 más B partido en C. ¿Ya? ¿Podrías repetir Entonces, el paso entero, por favor? ya. Me perdí un poco. Que mira, nosotros en la parte A calculamos en qué tiempo con respecto a omega llega al origen un pulso que se emite en un tiempo T0, ¿no es cierto?, con respecto a delta. Ahora, el segundo pulso se emite en delta en un tiempo T0 más tau delta. Eso es lo que dice el dato, que el intervalo entre los dos pulsos está separado en un tau delta, ¿no?
Entonces, ahora queremos calcular justamente en qué tiempo con respecto a omega llega ese pulso a su origen. Y eso, el procedimiento es idéntico, pero idéntico al que hicimos antes, solo que en vez de tener T0, tenemos T0 más tau delta. Eso es todo. Entonces, el tiempo con el que llega al origen de omega, el pulso, es este mismo resultado, pero sustituyendo T0 por T0 más tau delta. Entonces, el segundo pulso llega con respecto a omega, a un tiempo ¿cierto? Gamma 1 más b partido en c, T0 más tau delta. Y el primer pulso ya habíamos calculado que llega en un tiempo gamma 1 más b partido en c, T0. Entonces el intervalo entre los dos pulsos con respecto a omega es la resta de esos dos tiempos, que es el tau omega que nos piden, y da esto. ¿Cachaste? Sí, sí, sí. Creo que medio Ya. distinto, así que, Si quieren, vale. vuelven a repetir el cálculo y exactamente lo mismo. ¿Ya? Am, Bueno, y gamma, ¿no es cierto? Los vamos a calcularlo en función de lambda, porque eso es lo que nos pedían, graficar en función de lambda. Esto es 1 partido en raíz de 1 menos 4 lambda cuadrado partido en 1 más lambda cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Está diciendo un poquito rápido, no sé si se pierden me avisan. 2 lambda partido en 1 más lambda cuadrado, ¿no? Esto de acá, ¿no es cierto? Se puede escribir si suman las fracciones como 1 más lambda al cuadrado partido en 1 más lambda cuadrado. Y, bueno, acá tenemos un 1 más lambda cuadrado queda en el numerador. Y acá queda en el denominador 1 menos lambda cuadrado, 1 menos lambda al cuadrado. Y eso por la raíz cuadrada se me va a ir el 1 menos lambda, entonces me queda 1 más lambda cuadrado partido en 1 más lambda así, ¿no? Y acá queda ah, eso. Me estoy enredando, perdón. Lo voy a hacer mejor. Quedaría raíz de 1 más lambda cuadrado al cuadrado en el numerador y abajo quedaría raíz de 1, 1 menos lambda cuadrado al cuadrado. Ya. Bueno, y eso por el factor que tenemos acá. Bueno, este con este se me va a ir, ¿no es cierto? Y me queda 1 más lambda cuadrado partido en 1 menos lambda cuadrado. Y eso es lo mismo que 1 más lambda partido en 1 menos lambda, ¿no? Si factorizamos aquí suma por su diferencia. Entonces, tau delta partido en tau omega, no, era al revés. Tau omega partido en tau delta es 1 más lambda partido en 1 menos lambda. Y el gráfico es súper facilito. Es una función, ¿cierto? Aquí tenemos tau omega partido en tau delta en función de lambda, que cuando lambda vale 0, o sea que las dos naves se mueven, se aproximan o sea, no se aproximan, están en reposo. Entonces, obviamente los tiempos van a ser iguales, pero a medida que se mueven más rápido una hacia la otra con respecto al observador que está afuera, esto, si se dan cuenta, tiene una asíntota en lambda igual 1. Entonces esto crece asintóticamente, hiperbólicamente si quieren, hacia... o sea, no deja que obviamente la velocidad sea mayor a la velocidad de la luz. El tiempo se hace infinitamente grande. ah, entonces, y bueno, como dijimos, es razonable porque mientras más rápido se mueve uno con respecto al otro, en el fondo uno ve que el tiempo del otro transcurre más lento. El reloj del otro transcurre más lento que el mío. Recuerden que todo esto tiene que ver con comparar relojes. Entonces, si yo comparo mi reloj con el de Delta, que se está alejando a una velocidad muy rápida, entonces yo voy a ver que su reloj transcurre lento. Eso significa que me lanza el fotón un tiempo mucho más dilatado que el tiempo que él considera que lo lanzó. Entonces, a medida que aumenta la velocidad, el tiempo se va a dilatar más y por lo tanto va a llegar en un tiempo, van a llegar en intervalos de tiempo los pulsos mucho mayores cada vez. ¿Ya? Eso. Ese sería el problema A. No lo encontré tan complicado. No sé qué dicen ustedes.
¿Qué opinan del nivel del control a todo esto? ¿Lo consideran adecuado? Que los vi medio asustadas, como día antes del control, así como, ¿de dónde estudiamos? ¿Qué problemas hacemos? ¿Pero lo consideraron bien? ¿Cierto? Sí, estuvo adecuado, yo creo. No tomó mucho tiempo tampoco ni nada. Ya, pues, tengo acá el enunciado del 2. El problema 2, lanzamiento vertical de un manojo de llaves al interior de un avión, cuyo vuelo es horizontal con rapidez constante, U0 relativa a tierra firme. El lanzamiento, la rapidez inicial del manojo relativa al piso. Ya, esto es un manojo que se tira, que sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en un sistema. O sea, tengo esto visto con respecto a la Tierra. Veo yo, ¿cierto? Este es mi sistema de avión, este va a ser mi sistema C', este va a ser mi sistema S. Esto se mueve con velocidad U0 y acá tiro un manojo de llaves con velocidad 0. Y con respecto al avión, digamos, S', bueno, veo de que el manojo de llaves sigue una altura h de tau igual b0 tau menos un medio g tau cuadrado, pero él ve entonces que el observador en tierra firme se aleja con velocidad menos u0, ¿no? Entonces, este problema, ¿cómo lo partieron? Hay que obtener la trayectoria del manojo observado en tierra firme y describiendo todas las cosas importantes de la trayectoria. Aparte de encontrar la ecuación de la trayectoria, hay que encontrar el desplazamiento vertical máximo, desplazamiento horizontal máximo, tiempo de vuelo. ¿Cómo partieron este problema? Transformaciones de Lorentz, como a la Claro, mano. esto es pura transformación de Lorentz. Por simplicidad vamos a considerar que los orígenes coinciden, eso es lo más fácil, para que los intervalos de tiempos queden bonitos. Entonces, si es que justamente, o sea, no el origen exactamente, sino que al menos el origen en X, el origen a lo largo del movimiento que nos interesa. Porque acuérdense que la transformación de Lorentz no afecta a las coordenadas transversales. Entonces, ocupamos transformación, si esto es X, esto es Y, tenemos que que T, ¿cierto? Va a ser gamma, ¿cierto? Por X' más, en este caso, U0 por T', que es el tiempo que transcurre en el sistema prima, porque lo vamos a llamar el tau, ¿cierto? El tiempo propio. Pero aquí hay un dato un poco interesante, y es que todo el movimiento de la llave en el sistema prima ocurre en un X fijo, ya que lo podemos poner en el origen mejor, para hacerlo cero. ¿Sí? Entonces, todo el movimiento de la llave ocurre en un X fijo en el sistema C', entonces X' para todo T para todo tau es cero. Luego X va a ser gamma por X', que nuevamente es cero, más U0 por tau, o sea, gamma U0 tau queda. Estas son las transformaciones de Lorentz, aplicación directa. U0 tau, ¿no? Y finalmente en I no cambia nada, o sea, I es igual a I', pero I', digamos, para no decirle I, digamos, la altura en el sistema de tierra firme, ¿cierto? Sería la misma que en el otro, o sea, B0 tau menos un medio G tau cuadrado, ¿ya? Ahora la idea es que tenemos que relacionar, justamente tenemos que encontrar, para encontrar la trayectoria en tierra firme, tenemos que encontrar h de t, y acá tenemos h de tau. Pero justamente lo que tenemos acá es que tau es t partido en gamma U0, ¿no? Entonces, sustituyendo ese tau en este de acá, encontramos h de t, que es la altura que se ve en tierra firme, que sería b0 por t. Bueno, aquí si quieren le suman la altura de la Tierra con respecto al avión, da un poco lo mismo porque me importa la trayectoria ahí en el avión. Supongamos que el origen de tierra firme está ahí, que no quiere decir que yo esté mirando ahí, pero un origen ahí. Entonces tenemos B0 T partido en gamma U0. Pero esperen. Aquí, claro, aquí es partido en C cuadrado, me faltó, ¿no?
Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Esta no es la transformación, no. Es simplemente tau, pues. Tau menos, más U0 X' partido en C cuadrado. Esa es la transformación para el tiempo y esto es cero. Entonces queda más fácil aún. Tau es T partido en gamma, ¿no? Entonces queda B0 T partido en gamma menos T cuadrado partido en 2 gamma cuadrado G. Entonces esa es la ecuación y queremos encontrar la ecuación de la trayectoria que sería h de x en el fondo. Bueno, para eso usamos esta de acá que nos dice que nos dice que, bueno, digamos al tiro, x igual gamma u0 por t partido en gamma, ¿no? O sea, x es igual a u0 por t, ¿ya? O sea, en el eje horizontal no, vemos simplemente que la llave se mueve con un 0t, que es bastante lógico, pero en el eje vertical es donde se produce el cambio, porque aparecen factores gamma. Entonces, para encontrar h de x sustituimos t como x partido en u0, ¿sí? El G en el H debería ir arriba, ¿no? Ay, sí, perdón. No sé para qué lo escribí. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a sustituir t igual a x partido en u0 para encontrar la ecuación de la trayectoria. Entonces queda b0 a x partido en gamma u0 menos g x cuadrado partido en 2 gamma cuadrado a u0 cuadrado. Eso lo podemos escribir como x por b0 partido en gamma u0 menos g x partido en 2 gamma cuadrado u0 cuadrado. Ya entonces, la trayectoria más o menos fácil, también es una parábola, ¿cierto? Invertida. Este sería h de x, ¿no es cierto? Vista desde tierra firme, con origen en cero, y el otro cero de esta parábola estaría justamente igualando esto igual a cero. Queda a 2 gamma u0, b0 partido en g, ¿no? 2 gamma u0, b0 partido en g. Entonces ahí ya podemos sacar cosas que nos piden. Nos piden desplazamiento vertical máximo, desplazamiento horizontal máximo y tiempo de vuelo. Bueno, el desplazamiento horizontal máximo es justamente como se ve en la ecuación de la trayectoria, este que está acá, 2 gamma u0 b0 partido en g. El tiempo de vuelo, por lo tanto, sería justamente el tiempo que le tarda en recorrer este distancia horizontal máximo, que sería de acá, ¿cierto? Es x partido en u0, entonces sería 2 gamma b0 partido en g. Y la altura máxima sería, bueno, evaluar, ¿no es cierto?, en este tiempo de vuelo la mitad, porque la parábola son simétricas. Entonces, evaluar el h en gamma b0 partido en g, ¿no? Y evaluando el h en gamma b0 partido en g, queda b0 cuadrado partido en g en el primer término, y acá queda, se me va lo gamma cuadrado, me queda b0 cuadrado y me queda un g abajo, entonces me queda menos b0 cuadrado partido en 2g, o sea, b0 cuadrado partido en 2g, ¿no? Entonces ahí tenemos tenemos la ecuación de la trayectoria, tenemos la distancia horizontal máxima, el tiempo de vuelo y la distancia vertical máxima, o la altura máxima. ¿Alguna pregunta? Este yo creo que era el más fácil, ¿no? Del control. No sé para qué hago tantas páginas. Y después en la B, aproximar los resultados anteriores a primer orden en beta cuadrado y contrastar con lo que se tendríamos con transformaciones de Galileo. Comentar. Bueno, a primer orden, ¿cierto? Lo único que aparece aquí de beta es el gamma, que gamma cuadrado, ¿cierto? O más bien gamma mejor. A ver, ¿qué es lo que aparece? Aparece el gamma y el gamma cuadrado. Bueno. Ay, se me pierde las páginas. Gamma, ¿cierto? Es 1 partido en raíz de 1 menos beta cuadrado, que eso lo podemos aproximar entonces como 1 más beta cuadrado medio, ¿no? Con Taylor.
Y gamma cuadrado, ¿cierto? Es 1 partido en 1 menos beta cuadrado. Entonces eso lo podemos aproximar como 1 más beta cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, reemplazamos cada una de estas cosas. Perdón. Reemplazamos en h de t, que es, sería entonces, no, pero más, perdón, mejor 1 partido en gamma, ¿cierto? Raíz de 1 menos beta cuadrado, que eso es 1 más beta cuadrado medios, ¿no? Sí, no, menos, con un menos aquí. Y 1 partido en gamma cuadrado es 1 menos beta cuadrado, que para beta chico esto es 1 más beta cuadrado, ya. Entonces, h de t, reemplazando esa aproximación de gamma a orden beta cuadrado, queda p0t factor de aproximadamente, factor de 1 menos Mati, beta cuadrado medio, ¿sí? Mati, creo que te equivocaste en la aproximación de 1 sobre gamma cuadrado, que ese 1 menos beta cuadrado va en el numerador. Ah, sí, perdón. Entonces queda inmediatamente orden cuadrático en beta. Sí, gracias. Mucho más cortito. Entonces después menos gt cuadrado partido en 2 gamma cuadrada queda 1 menos beta cuadrado. Entonces si se dan cuenta queda b0t menos gt cuadrado medios. Y nos queda acá un término más beta cuadrado factor de g t cuadrado medios, ¿cierto? Menos menos b0t medios. ¿Sí? O sea, b0t menos gt cuadrado medios más, perdón, le voy a colocar menos mejor. Menos beta cuadrado t por b0 menos gt partido en 2. Ya, eso es aproximadamente a orden beta cuadrado la ecuación. Y con transformaciones de Galileo, ¿qué hubiéramos obtenido? Bueno, no es necesario que tanto trasfondo que ahonden en transformaciones de Galileo. Simplemente la transformación de Galileo lo que me hace es agregarle a este movimiento vertical un movimiento horizontal y el tiempo no cambia. Entonces lo que habríamos obtenido es la misma altura, o sea, b0t menos gt cuadrado medio, ¿no? Y el desplazamiento horizontal coincide, ¿sí? Porque x va a ser u0 por t con Galileo. Y acá también, con relatividad, de hecho, también x era u0 por t. Entonces, la posición horizontal no cambia en nada, pero aparecen correcciones a orden beta cuadrado al menos, para beta pequeño, en la coordenada vertical. ¿Ya? Y la corrección es esta, que si se dan cuenta se puede interpretar como, esta es algo así como la velocidad, ¿no es cierto? Entonces queda algo así como la velocidad relativa por la velocidad vertical del manojo de llave por t medio. ¿Ya? Es como algo de ese estilo, con un menos. Ahí hay una pequeña interpretación, o más bien, como beta es b cuadrado, perdón, u0 cuadrado partido en c cuadrado, esto queda por un bt t medios, entonces puedo escribirlo como u0 bt por la distancia horizontal, que es x de t, partido en 12 cuadrado. Ah, bueno, mucha interpretación no se puede hacer, la verdad, más que esa. Lo único lo que uno podría comentar es que, claro, aparecen correcciones al menos a primer orden, ¿no es cierto? No aparecen correcciones significativas a la altura. Ya a segundo orden en beta es donde se empiezan a ver. Y por eso en la vida real, por muy rápido que se muevan las cosas, como beta es mucho menor que 1, entonces no vemos cambios significativos apreciables. Entonces,
Uno puede comentar ahí de que es válido usar toda la mecánica que conocemos a la escala y velocidades que trabajamos en el día a día en los problemas. Se puede ocupar Galileo. Ya, porque beta es mucho menor que 1 y esta corrección aparece recién en el beta cuadrado, entonces casi imperceptible. ¿Alguna pregunta? Bueno, y también si quieren pueden haber reemplazado la aproximación en X máximo tiempo de vuelo, ver cómo cambia todo. Y comentar de eso, también es igual de válido. ¿Ya? Ahí me iba a preguntar alguien, Álvaro creo. Sí, sí, que si va a corregir como todo, como a tu criterio, o como que el profe igual va a corregir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si voy a corregir a mi criterio o si el profe va a corregir? Por favor, Sí, sí, especifica la es pregunta. que, bueno, es algo personal, pero es que como que me faltó poner unos números por aquí y por allá, entonces quiero saber si eso como que bajaría como mucho. Números como, por ejemplo, estos dos y estas cositas. Como que se me escapó un 2, por ejemplo, eso. Mm, pucha, el profe igual es como bien discreto con la escala de notas. Nos gusta ser bien discretos con las escalas de notas, esto de como tener nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no entre medios, pero por un error así, no sé, bajaría 2 décimas. Como un error así, como que se te como un factor. Como por cosas matemáticas. ¿Cachai? En vez de un 7 Ya, un vale. 6 8 por ejemplo. No, o sea, no tampoco sentenciar. Bajaría la nota harto si hubieran errores de planteamiento, pero por comerse el álgebra ahí no tanto. Más de 6,5 yo creo, entre 6,5 y 7 puede estar la nota. Ese es mi criterio al menos, no sé si les molesta o si les parece razonable. Sí, me parece bien. Vale. Ya. Sí, porque 7 no puede ser porque 7 es perfecto, pero no sé, 6,9, 6,8, como para dejar registro de que no estuvo perfecto. Ya, y el problema 3. Acá está, no sé para qué escribo eso, sí. Ya. Problema 3. A ver si alcanzamos a hacer lo que alcancemos en realidad. Tenemos entonces esta colisión, ¿no es cierto? Aquí ya nos tenemos que meter con cuadrimomentum. El problema grita a cuadrimomentum. Ah, perdón, que estoy respondiendo, ayudando a alguien que estará en clásica ahí. Me pidieron el desarrollo del auxiliar y la clase grabada. No sé por qué se me olvidó subir, pero ya, la voy a subir cuanto antes. Entonces tenemos el kaón con el neutrón, me da la partícula, el mesón, ¿cierto? El lambda y un pión con cierta polarización menos. Entonces se pide determinar el momentum de las de kaones de modo que la partícula lambda quede en reposo y además los neutrones también estaban en reposo. Entonces lo que tenemos es un momentum, cuadrimomentum del kaón, ¿cierto? Cuadrimomentum del kaón, que va a estar dado por cierta energía que tiene el kaón al comienzo, que eso, ¿cierto? Es la energía cinética más la masa de energía en reposo en ese sistema, y cierto momentum que es el que queremos sacar, ¿no? Luego el cuadrimomentum del neutrón es, como está en reposo, es simplemente MNC, su energía del reposo, ¿cierto? Ahora estoy trabajando con sistema internacional por si acaso, así que no le estoy colocando el seito. 0,0 porque estaba en reposo. P de lambda sería, bueno, va a salir con cierta energía que le vamos a llamar el lambda. Y tenemos acá con un cierto momentum, va, lambda. Y finalmente para el pión tenemos que, como queremos que quede en reposo, perdón, es al revés, la partícula lambda queremos que quede en reposo. Entonces ahí, y para la partícula lambda queremos que quede en reposo, entonces tiene este cuadrimomentum y el pión, bueno, va a salir con cierta energía del pión con cierto momento. ¿Ya? Esa es la situación que estamos planteando y que imponemos. ¿Ya? Entonces, como siempre hacemos el típico jueguito, ya sabemos que por conservación de cuadrimomentum, el P del kaón más el del neutrón tiene que ser igual a la partícula lambda más el del pión. Y nosotros no estamos interesados en saber cosas sobre porque aquí tenemos dos variables que no sabemos.
ya tenemos dos incógnitas, que son la energía del kaón y la energía del pión. O viceversa, tenemos el momentum del kaón y el momentum del pión. Como ambos están relacionados, ¿cierto? Por un invariante que los relaciona, entonces sacando uno sabemos el otro. O sea, sacando la energía del kaón sabemos el momentum del pión o viceversa. Entonces, quiero tratar de no tener en mis ecuaciones lo relacionado con la energía o el momentum del pión. Entonces, ¿qué mejor que despejar, pasar, ¿cierto?, esta a la izquierda para dejar el pión solito? Se queda P del kaón más P del neutrón menos P de la partícula lambda igual P del pión. Entonces aquí le damos al cuadrado o contraímos, ¿cierto?, en un índice y aparecen los típicos invariantes. Al lado derecho, por ejemplo, aparece el cuadrimomentum del pión al cuadrado, que no es más que la masa del pión, ¿cierto?, al cuadrado por c cuadrado, ¿cierto? Y al otro lado nos queda, bueno, como un cuadrado de trinomio que es la suma de los cuadrados de cada uno y más 2 veces el producto de todas las permutaciones entre ellos. Entonces me queda bueno, permítanme que lo voy a hacer un poquito más rápido, no voy a escribir todas las cosas porque me da lata escribir P tantas veces. Entonces tenemos el cuadrimomentum del kaón al cuadrado, que es un invariante, ¿cierto? Es la masa del kaón al cuadrado por c cuadrado. Tenemos también para el neutrón y para la partícula lambda. Voy a seguir escribiendo aquí abajito. Y después tenemos 2 veces el producto punto o la contracción entre el cuadrimomentum del kaón y el neutrón, que el del kaón y el del neutrón, si se dan cuenta, es la energía del kaón por la masa del neutrón C, porque como el producto punto entre los momentum vectoriales, como uno de ellos es 0, me da 0. Después tenemos menos, ¿cierto? 2 veces el producto punto entre el del kaón y el de la partícula lambda, y eso me da también la energía del kaón por ahora la masa de la partícula lambda por c. Y eso porque el momentum vectorial del lambda es 0, entonces el producto punto entre las coordenadas espaciales es 0. Y finalmente me queda menos 2 veces el cuadrimomentum del neutrón por la partícula lambda, y neutrón por partícula lambda, bueno, me da mnm lambda c cuadrado, ¿sí? Así, multiplicando estos dos, haciendo el producto punto. Y eso tiene que ser igual a la masa del pión al cuadrado c cuadrado. Entonces con eso podemos tener una ecuación aquí directa para despejar la energía del kaón, ¿no? La energía del kaón la factorizamos por 2 veces c mn menos m lambda, y eso tiene que ser igual a 2 masa del neutrón, masa del lambda c cuadrado, más masa del pión c cuadrado, al cuadrado, perdón, menos masa del kaón cuadrado c cuadrado, menos masa del neutrón cuadrado c cuadrado, menos masa de lambda cuadrado c cuadrado, ¿no? Entonces queda que la energía del kaón vamos a dividir por un c. Entonces todo esto c se me va a un c. Mati, Dime. disculpa, es que creo que en la fórmula anterior, Ujú. como cuando multiplicaba ahí la energía por las masas, Ya. se te tenían que como cancelar los C, porque como ahora no estáis considerando el C igual 1, en la Ujú. fórmula del cuadrimomentum, el momentum cero, por decirlo así, es como la energía partido cero, ¿no? Claro, pues, y Entonces, como la energía es en reposo es mc cuadrado, entonces partido en c queda mc, pues. ya, o sea, me refería al E sub k, que debería ser E sub k sobre C, y el E Ah, sub sí, pi. sí. Sí, muchas gracias. Entonces, claro, todo esto debería ser sobre C. Tienes toda la razón. Sí, gracias. Entonces queda. Entonces este C no muere, po. A ver, no. Este C no estuvo nunca. No existe. No existe, claro. Bueno, después, igual, digamos que C igual 1 y le metemos la C después para arreglar todo el juego. 2mn, m gamma,
c cuadrado más m pi. Voy a factorizar todo por c, ya me tienen chato los c. 2mn m nada más m pi cuadrado más. Es fácil confundirse en este problema porque tanto que el k, que el n, que el lambda, ¿cierto? C cuadrado. Y todo esto dividido en 2 veces masa del neutrón menos masa del lambda. A ver si se puede dejar algo más bonito. Parece que no. O sí, podríamos... sí, se puede. Se puede porque se puede escribir como m pi cuadrado menos mk cuadrado menos m n menos m lambda al cuadrado, ¿no? Está bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Y está bien porque esto tiene unidades de masa por c cuadrado, que son unidades de energía. Entonces está la energía del kaón y con eso ya estamos listos porque como el cuadrimomentum del kaón es la energía del kaón partido en c, el momentum del kaón, entonces elevando al cuadrado esto queda que la masa del kaón al cuadrado c cuadrado, ¿cierto? Lo típico es ek cuadrado partido en c cuadrado menos la magnitud del momentum al cuadrado, entonces el momentum, ¿cierto? Es simplemente la raíz cuadrada de la energía partido en c al cuadrado menos la masa del kaón c al cuadrado, ¿no? Y justamente nos pedían ese momentum. Entonces el momentum sería raíz de toda esta cuestión al cuadrado partido en c y se le resta eso, bueno. Pero una vez que ya tenemos esto, ya es directo con esto que obtenemos el momentum y conviene evaluarlo numéricamente para no estar haciendo esas operaciones algebraicas. Entonces evaluemos numéricamente. Tenemos que podemos multiplicar por c a la cuarta y dividir por c a la cuarta. Y eso nos queda que la energía, ¿cierto? Sería m pi c cuadrado al cuadrado menos... Ay, estoy añadiendo página. Menos mk c cuadrado al cuadrado. Me queda poquito tiempo. Menos a mn c cuadrado menos m lambda c cuadrado al cuadrado. C cuadrado, ¿no es cierto? Y 2... no, era multiplicar por c cuadrado y dividir por c cuadrado. Sí, entonces c cuadrado no está y queda 2mn c cuadrado menos m lambda c cuadrado. Entonces nosotros tenemos todos estos datos del enunciado. ¿Ya? La masa del pión por c cuadrado, ¿cierto? Es 140 MeV. Entonces queda 140 al cuadrado menos la masa del kaón son 494 MeV y después queda la masa del neutrón menos la masa del lambda que son 940 menos 1115. 1115 al cuadrado y dividido 2 veces la masa del neutrón 940 menos la masa de lambda que se me confundió cuál era 1115. De hecho igual no hubiera quedado muy feo si hubiera distribuido, se me queda bueno. Entonces la verdad que no lo calculamos, lo estoy haciendo acá. C40 cuadrado menos 494 494 al cuadrado menos 940 menos 1115 al cuadrado y eso dividido por 2 veces 940 menos 1115. Eso da 728,5
75 MeV. ¿Ya? Esa sería la energía del kaón, que si se dan cuenta por lo demás, bueno, es más grande que su masa, pero ni tanto. Ya no es como un régimen ultra relativista. Vamos a ver entonces el momentum sería raíz de esta energía partida en C, 728,75, partido en C al cuadrado, o sea, esto al cuadrado partido en C, menos la masa del kaón. Bueno, esto lo puedo escribir como mkc cuadrado al cuadrado, ¿no es cierto? Y puedo sacar de acá un c cuadrado. Se me queda 1 partido en c esto. ¿Ya? Y ahí están unidades que yo quiero. O sea, en el fondo lo que voy a calcular es P, el momentum por c, ya que eso tiene unidades de energía. Entonces eso, ya sabemos la masa del kaón, ¿cierto? La masa del kaón es 494. Entonces aquí se reemplaza eso, entonces queda 728. 265 al cuadrado. Mejor uso lo que tenía antes. Esto de acá al cuadrado menos 494 al cuadrado y le tomo la raíz cuadrada. Eso queda 535,75 MeV. ¿Ya? O sea que el momentum va a ser 535,75 MeV partido en C. ¿Ya? Y esto dice justamente el acelerador permite haces de kaones con momentum entre 300 y 1000, y lo cual está muy bien porque nos dio justamente, o sea, el acelerador me permitiría tener fenómenos de este estilo, ya porque está dentro del rango de energías o sea, del momentum que tengo para darle a las de kaones. La parte B más o menos directa, porque para esta situación determinar el momentum del pión, bueno, por conservación de cuadrimomentum, si conservamos la componente espacial, se tiene que cumplir que el momentum del kaón tiene que ser igual al momentum del pión. Entonces, básicamente, el momentum del pión va a ser igual al del kaón. O sea, ya es lo mismo que calculamos en la parte A. Entonces, P del pión, al menos en magnitud, es 535,75 MeV partido en C. ¿Cierto? Y ya me pasé de tiempo, me quedan 3 minutos, a ver si alcanzamos a hacer la parte C para terminar el control. Pero se dan cuenta que el control se podía hacer en 1 hora y media o 1 hora 40. Y ahora sé si la vida media tau del pión es 2.6 por 10 elevado a menos 8 segundos. O sea que C por tau es mejor, más conveniente escribirlo como C por tau. 7,8 metros, estimar la longitud del trayecto del pión resultante dado por su vida media. Entonces aquí ya de nuevo nos metimos con temas relativistas porque tau es el tiempo propio del pión. Entonces lo que tenemos es un pión aquí que en su sistema S' se mueve con cierta velocidad, que justamente va a venir determinada por el momento que calculamos antes. Entonces se mueve con cierta velocidad, llamémosle v o beta por c. Y bueno, y acá tenemos el otro origen del sistema de laboratorio, digamos, el S. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el decaimiento se mide, ¿cierto? El pión con respecto a su sistema. O sea, si ustedes fueran un pión, medirían el tiempo, el tau, que demoran ustedes en desaparecer si es que fueran un pión. Entonces, eso ocurre en mi sistema, por lo tanto, para un X fijo, ya que el origen del sistema es S'. O sea, X', digamos, es 0. ¿Ya? El evento de el pión se desintegra ocurre en un mismo lugar del espacio para el sistema de la partícula, del pión. Entonces, por transformación de Lorentz, ¿cierto? T es igual a gamma por T', que justamente es tau. Si es que hacemos que el origen coincida con el origen con el que salió el pión. O sea, después de que se hizo el pión, ahí ponemos el origen y esta cuestión sale desde ahí. Entonces T sería gamma por tau, el tiempo propio,
menos, bueno, es simplemente gamma por tau, porque aquí queda x', ¿cierto? Por b partido en c cuadrado, pero eso es 0 porque x' es 0. Entonces aquí nos dice cómo se relaciona el tiempo de decaimiento, el tiempo de decaimiento en el sistema de laboratorio con respecto al tiempo propio del pión, que no es más que una dilatación temporal, como es de esperar. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que nosotros vemos que el pión puede llegar a recorrer una mayor distancia de la que en verdad debería. ¿Ya? Entonces, con este tiempo, bueno, si sabemos la velocidad del pión en el sistema S, entonces sacamos simplemente la distancia que recorre X como V por T, ¿no? ¿De acuerdo, no? Sí. ¿Cierto? Ah, y bueno, V por T, si sabemos que el momentum, ya sabemos el momentum, y el momentum viene dado, ¿cierto? Por gamma mb, este momentum. Entonces podemos sacar V como el momentum partido en gamma por m, ¿no? Entonces queda momentum partido en gamma m por gamma tau, ¿ya? Entonces queda momentum partido en m tau. Y el momentum ya lo tenemos las masas. Bueno, para ser más explícito, tenemos el momentum por c, y acá ponemos un c cuadrado y acá ponemos un c, y todas estas cantidades las tenemos. Entonces el momentum por c lo sacamos anteriormente, 535,75 MeV a mc cuadrado del pión era 1115, creo. MEF. Sí. Y tau por c, que está dado por el enunciado, es 7,8 metros. Entonces esto es 535,75 por 7,8 dividido en 1500, 1115. Eso da 3, va a dar un número más chico. Bueno, será 3,7 metros. Mati, ¿Sí? esa masa que pusiste ahí es la masa del lambda, creo. ¿En serio? Ah, ya. Entonces ahí está. Sí, me pareció raro que fuera tan chico. Claro, sí. La masa del pión es 140. Bueno. Gracias, Martín. Entonces, ya. Ahí mucho más razonable. Ya me estaba asustando que me diera más chico. Ah, 29,85 redondeado metros. O sea, recorre mucha más distancia que la que debería. Y eso es digamos, un logro de relatividad especial, que, por ejemplo, se puedan detectar piones en la superficie terrestre, algunas partículas provenientes de rayos cósmicos, porque hay algunas partículas que tienen una vida media muy, muy, pero muy chica. Pero ese es con respecto a velocidades pequeñas, se ha medido, ¿no? Pero ya cuando, por ejemplo, tenemos que la partícula viene viajando a velocidades, con energías muy grandes, con momentos muy grandes, entonces, mientras más cercana a cese a la velocidad de la luz, recorre una mayor distancia antes de desintegrarse. Entonces, eso, por ejemplo, explica que podamos detectar algunas partículas en la superficie de la Tierra que entran, digamos, y si hiciéramos los cálculos no relativistas, no alcanzaría a llegar a la superficie de la Tierra, decaería antes, ¿ya? Pero en verdad se mide experimentalmente y se detectan esas partículas. Entonces, es una de las tantas verificaciones que tiene la teoría de la relatividad especial. Eso. Ese sería entonces el auxiliar. Ya nos pasamos de tiempo, así que voy a cortar la grabación.